Cuando piensas en la edad del hielo, piensas en grandes bichos como el mamut lanudo y el castor gigante. ¿Por qué fue tan útil este enorme tamaño? Los animales de la edad del hielo, especialmente los grandes mamíferos, parecen haber ganado un lugar especial en el corazón de las personas. Si bien muchos otros fósiles extraños y maravillosos habitan en los museos, seamos realistas. Nadie hace películas o programas de televisión para niños sobre peces blindados o escorpiones marinos extintos. Por otro lado, los mamuts, los gatos dientes de sable y otros mamíferos gigantes aparecen en todas partes en la cultura popular. Solo mira el éxito de las películas animadas de Ice Age. La fascinación por la megafauna del Pleistoceno, animales grandes de la edad del hielo, está viva y coleando. Una de las razones de nuestra fascinación es que muchos animales familiares poseían rasgos inusuales durante la edad de hielo. ¿Quién puso pelo a esos elefantes? ¿O vivían en lugares inusuales? ¿Por qué los armadillos gigantes sudamericanos se mudaron a Texas? El principal interés, sin embargo, es que eran, bueno, grandes. Algo de ser grande nos impresiona. Un castor ordinario. No es gran cosa. Pero un castor de 2,5 metros de largo. Eso es impresionante. Reglas, reglas, reglas. A diferencia de la física y la química, la biología tiene relativamente pocas reglas o leyes matemáticas. Y el puñado de ecuaciones útiles, como las de la genética de poblaciones, rara vez se aplican a situaciones del mundo real. ¿Por qué? A diferencia de las moléculas o las bolas de boliche que caen, las criaturas vivientes no suelen seguir reglas simples. Son dinámicos e impredecibles. Regla de Cope. Aunque la biología a menudo es demasiado complicada para que entendamos por qué muchas cosas son como son, los biólogos han identificado algunos patrones. Un par de estos patrones se relacionan con el tamaño de los organismos de la edad de hielo. La primera es la regla de Cope, que lleva el nombre del famoso paleontólogo del siglo XIX Edward Drinker Cope. Al estudiar fósiles de mamíferos de América del Norte, Cope notó que dentro de tipos similares de animales, como las familias de perros o ciervos, las especies fósiles que se encuentran en las capas inferiores a menudo eran más pequeñas que las especies que se encuentran más arriba. Dado que las capas de la edad de hielo son altas, las capas de la edad de hielo a menudo contienen especies más grandes. Pero, ¿por qué es cierta la regla de Cope? Los científicos no lo saben con certeza. Como Cope era un evolucionista, pensó que algún principio de evolución desconocido producía organismos más grandes con el tiempo. Aunque los creacionistas no están de acuerdo con la comprensión de Cope de la evolución, la tendencia de pequeño a grande todavía podría aplicarse a las clases Baramins, de animales que abandonaron el arca de Noé después del diluvio. Los grandes mamíferos de la edad del hielo no son nuevos tipos de criaturas, sino simplemente variaciones más grandes dentro de los tipos originales que Dios creó en el sexto día de la semana de la creación. Sabemos que cada Baramín que habitaba en la tierra estaba representado en el arca de Noé. Dado que Dios deseaba que estos tipos salvados por el arca fructificaran y se multiplicaran sobre la tierra, quizás el aumento de tamaño ocurrió dentro de los Baramins cuando los animales dejaron las montañas de Ararat y se multiplicaron para llenar la tierra. Génesis 6, 19, 20, Génesis 8, 17. Entre muchos tipos de mamíferos, la regla de Cope se ajusta al patrón. Muchos de los primeros mamíferos posteriores al diluvio eran pequeños, pero sus descendientes eran a menudo mucho más grandes, incluidos rinocerontes, ciervos, gatos e incluso algunos roedores, como los castores. Pero, ¿por qué los linajes de mamíferos deberían crecer con el tiempo? Resulta que ser más grande tiene muchas ventajas. Mientras que los mamíferos más grandes necesitan más alimento que los más pequeños, los mamíferos más grandes no necesitan tanta comida por libra. Además, las versiones más grandes pueden moverse más rápido que sus camaradas más pequeños, y quizás sean mejores para intimidar a los depredadores o escapar de ellos. Y, curiosamente, los animales más grandes suelen vivir más que los más pequeños. Entonces, al elegir animales pequeños para ir al arca, Dios satisfizo varias necesidades a la vez. Los animales pequeños ocupan menos espacio y comen menos. Esto reduciría el estrés de Noé y su familia. En los años estériles posteriores al diluvio, los animales más pequeños también podían arreglárselas con menos comida, encontrar refugio más fácilmente y, en general, reproducirse más rápidamente. Al mismo tiempo, Dios eligió sabiamente animales pequeños que podrían producir miembros más grandes de su especie con el tiempo.
A medida que la Tierra se recuperó de los efectos del diluvio, el clima se estabilizó, etc., esta variedad de tamaños ayudaría a los animales posteriores al diluvio a adaptarse a las condiciones cambiantes. A medida que la comida se hizo más abundante y las temperaturas se enfriaron, estos descendientes más grandes pudieron aprovechar las nuevas condiciones. Regla de Bergman. La segunda regla puede aplicarse a las condiciones climáticas específicas de la propia edad de hielo. El biólogo alemán del siglo XIX Carl Bergman notó que las especies tienden a ser más grandes en climas más fríos que especies similares del mismo género que viven en climas cálidos. Esto tiene sentido porque un cuerpo más grande retiene el calor de manera más eficiente. A medida que aumenta el tamaño total de un animal, aumenta su superficie, pero no tan rápido como su volumen. Piensa en agua caliente en un globo de agua. Un poco de agua hace que el globo se expanda mucho, pero no se mantiene caliente por mucho tiempo porque hay mucha superficie expuesta al aire. Si sigue llenando el globo, el agua se mantendrá caliente por mucho más tiempo porque el área de la superficie no crece tan rápido como el volumen de agua. De la misma manera, un animal grande se mantiene más caliente porque una proporción menor de su superficie está expuesta al aire. Si bien esta tendencia se reconoce entre las especies de mamíferos y aves vivos, la regla de Bergman también se puede utilizar para comparar especies dentro del mismo baramín que viven en diferentes momentos. Tienden a ser más grandes a medida que el clima se vuelve más fresco. En otras palabras, muchos mamíferos ya estaban aumentando de tamaño después del diluvio, regla de Cope, pero algunos animales también podrían haber aumentado de tamaño como respuesta directa al descenso de las temperaturas, regla de Bergman. ¿Qué reglas gobiernan? Estos dos principios biológicos explican al menos parte de los diseños de nuestro creador para que los mamíferos varíen. Dependiendo del tipo de mamífero que se esté estudiando, cualquiera de las reglas podría explicar el gran tamaño, o ambas reglas podrían haber operado al mismo tiempo. También es probable que otras fuerzas, aún desconocidas para los científicos, hayan afectado a los animales después del diluvio, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer. A medida que los paleontólogos examinan el registro fósil de los grandes mamíferos de la edad del hielo, es posible que puedan desentrañar algunas de las reglas en funcionamiento. Por un lado, algunos animales, como el perezoso terrestre gigante Megalonyx y el Glyptotherium blindado, se alejaron mucho de las temperaturas frías. Entonces, la regla de Cope es un fuerte contendiente. Por otro lado, algunos animales tenían adaptaciones específicas para el frío que no se ven en la mayoría de las otras criaturas de sus baramín. Dos ejemplos son el gran tamaño corporal del gato dientes de sable Esmilodon, que poseía un cuerpo rechoncho y extremidades cortas pero poderosas 3, y el gran tamaño del mamut lanudo y muchas características disuasorias del frío, ver recuadro. Ambos animales son buenos candidatos para la regla de Bergman. El panorama. Entonces, cuando se trata de comprender a los animales de la edad del hielo, es una mezcla interesante. Si bien algunos animales parecen haberse vuelto más grandes debido a los abundantes recursos disponibles y la eficiencia del tamaño, regla de Cope, a medida que las temperaturas bajaron después del diluvio, el tamaño tuvo ventajas adicionales, como una mejor retención de calor, regla de Bergman. Y ciertamente hay otros factores involucrados, aún no descubiertos. Lo que es verdaderamente asombroso es que nuestro sabio y amoroso creador conoció de antemano todas estas necesidades y equipó a cada tipo con la capacidad de adaptarse y prosperar en el mundo en constante cambio posterior al diluvio. Misterio de la extinción de la megafauna. Uno de los problemas más desconcertantes sobre la megafauna de la edad del hielo, animales grandes, es su repentina extinción hace solo unos miles de años, cuando terminó la edad del hielo. Si bien se han propuesto muchas teorías, los culpables más probables son la caza de humanos y el rápido cambio climático. Especialmente en América del Norte, la extinción de alrededor de 2/3 de las especies de megafauna coincide con la inmigración de humanos, que aparentemente cruzaron un puente terrestre que conectaba Siberia y Alaska, y se dirigieron hacia el sur a lo largo de ambos continentes americanos. Estos primeros inmigrantes fueron cazadores consumados que fabricaron armas y herramientas de piedra distintivas. Se extendieron rápidamente por los continentes casi al mismo tiempo que el final de los mamuts, los gatos dientes de sable, los camellos, los caballos, los glictodontes y docenas de otros mamíferos grandes. En la actualidad, solo quedan unas pocas especies de mamíferos grandes, como bisontes, alces, ciervos, lobos y pumas. Si bien los humanos pueden haber sido los principales agentes de extinción, todavía es incierto que hayan acabado con tantas especies diferentes.
Quizás el clima rápidamente cambiante a medida que se retiraron las capas de hielo, o la pérdida de grupos clave de carnívoros o herbívoros, o incluso la pérdida de algunas plantas, resultó en desequilibrios ecológicos catastróficos.